Bienvenido a este video tutorial en el que veremos cómo replicar un objeto del que tenemos todos los permisos a fin de que empecemos a manejar la herramienta de construcción. El objeto en cuestión es una casa y lo primero que deberemos de hacer es sacar el objeto de nuestro inventario, recearlo en el suelo de Sandbox y posicionarlo adecuadamente. Vemos que tenemos en el objeto habilitado todos los permisos. Si habilitamos editar partes enlazadas, veremos también que nos dará los parámetros y las texturas y su parametrización en cada uno de los prints. Creamos un print, una caja, editamos partes enlazadas y seleccionamos el suelo, en este caso el cuadrado, para asignarle a nuestro print los parámetros iguales en la pestaña objeto, casilleros, tamaño, X, Y y Z. Igualmente lo hacemos con el casillero posición Z correspondiente a la altura. En el menú superior mundo activamos minimapa o control mayúsculas M. Así veremos la situación de nuestro print con respecto a la muestra. Para facilitar la tarea, alinearemos nuestro print con el de la muestra. Vemos que está alineado norte-sur, por lo que igualaremos el parámetro en X. En caso de que estuviese alineado este-oeste, lo tendríamos que igualar en el parámetro Y. Activamos elegir cara para texturizar. Editado nuestro print y manteniendo pulsada la tecla Shift, seleccionamos la cara del canto que está en cemento del suelo de la muestra. Pulsamos el casillero textura y OK en la ventana destacada. Todo lo seleccionado adquiere la misma textura que la última cara seleccionada, siempre y cuando esa textura la tengamos en el contenido de nuestro inventario. Procedemos a seleccionar la cara superior de nuestro print y asimismo la cara superior de la muestra del suelo, sin olvidarnos de mantener pulsado la tecla Shift, y hacemos lo mismo que anteriormente, igualando todos los parámetros que se indican en la pestaña textura con el de la muestra. Duplicamos nuestro print estirando de la flechita verde en la dirección adecuada, manteniendo pulsada la tecla Shift. Activamos editar partes enlazadas y seleccionamos el suelo cilindro. Seleccionando nuestro print, cambiamos caja por cilindro e incorporamos los parámetros del suelo muestra a nuestro suelo: tamaño, corte y posición en X. Acercamos el suelo cilíndrico al cuadrado, valiéndonos del movimiento a través de las flechas, y lo ajustamos a través del parámetro Y, e incluso utilizando bien el zoom podemos ajustar los lados perfectamente introduciendo valores numéricos en lugar de utilizar las flechitas de los casilleros. Duplicamos el suelo redondo ahora hacia arriba para hacer las paredes. Editamos las partes enlazadas y lo que vamos a proceder ahora es a igualar todos los parámetros en cuanto a tamaño, corte, hueco y por supuesto igualaremos en texturas igual que hicimos anteriormente, tanto en la cara exterior como también en la cara interior. Igualamos de la misma forma los parámetros de repetición por cara, horizontal y vertical. Posicionamos correctamente en altura sirviéndonos del parámetro de la muestra en posición Z. Para texturizar adecuadamente el canto lateral superior del print con respecto al de la muestra, podemos subir ligeramente el cristal, que luego podremos recolocar con control Z y proceder como se ha hecho anteriormente. Para generar las paredes cuadradas hacemos lo mismo que hicimos con el suelo cilindro, duplicando el suelo cuadrado e igualando exactamente todos los parámetros en tamaño, rotación, corte y en hueco, e igualando luego en Z, continuando con toda la texturización. Son varias caras, seleccionamos todas ellas manteniendo pulsado el Shift y finalmente la de la muestra. Interiormente es una sola cara, como todos los resultados de aplicar hueco en un print, aunque el mismo presente ángulos. Se debe prestar mucha atención a la correcta texturización de cantos o laterales visibles
tanto exteriores como interiores, haciendo que la repetición por cara, tanto horizontal como vertical, sea la adecuada según sus dimensiones. Aplíquenlo en sus futuras construcciones para un perfecto acabado. Manteniendo pulsado Shift, editaremos la parte de fachada cuadrada y cilíndrica y daremos al botón enlazar de la herramienta de edición, o bien en el menú superior Mundo, o con atajo de teclado Control L. Después de duplicar los dos prints unidos hacia arriba, editamos las partes enlazadas y seleccionamos el cristal para ver que no está realizado con ninguna textura, sino en blanco, teñido de negro y con transparencia. Se hizo así en este ejemplo para mostrarles de qué manera se puede simular un vidrio sin la necesidad de aplicar una textura alfa. De la misma forma se pueden aplicar a algunos objetos un color y utilizar la rugosidad, consiguiendo algunos efectos, prescindiendo también de utilizar texturas. Esto a veces es muy aconsejable cuando queremos no sobrecargar el sim o la región o el land de exceso de texturas. Mientras observamos la evolución de la réplica de este objeto, vamos a hacer algunas reflexiones a fin de que nos sirvan en la elaboración de este ejercicio y, lo más importante, para adquirir unos hábitos que nos permitirán en las futuras creaciones, en nuestras próximas construcciones, tener una metodología para que el trabajo sea más dinámico y eficiente. Es decir, conseguir en el menor tiempo posible un perfecto posicionamiento y ajuste de los prints que componen nuestro objeto y, por supuesto, una adecuada texturización en todas las caras. No debemos de olvidarnos nunca de esos laterales o cantos que son más estrechos y que en muchas ocasiones los constructores no ajustan adecuadamente, bien por no adquirir esa costumbre desde un principio o por una deficiente utilización del zoom. Podemos darnos cuenta en estas imágenes que no se está utilizando el zoom de la herramienta ni tampoco el zoom del interface. En todo momento se ha estado utilizando la tecla Alt y el movimiento del ratón. Es una forma más cómoda de poder direccionar nuestra visión, acercarnos lo más posible hacia un objeto de la forma más rápida y más cómoda, permitiéndonos al mismo tiempo utilizar también el teclado y el ratón para los movimientos. Algo también muy importante para futuras construcciones es observar que hemos realizado el receo de nuestro primer print. Seguidamente lo hemos texturizado correctamente. Luego hemos duplicado en la dirección en la que evolucionaba la construcción. Y en algunos casos, después de texturizado, sencillamente, dado que coincidía con el mismo objeto que debía estar ubicado en otra posición, lo que hemos hecho es duplicarlo y posicionarlo adecuadamente. Así vemos como, una vez creados la primera parte de la fachada cilindro y la primera parte de la fachada cuadrada, enlazamos estos dos prints constituyendo un objeto que se duplicaría hacia arriba, generando los distintos elementos que componen esta estructura. En algunos casos quedaron exactamente igual como están, en otros casos vimos que se les tuvo que cambiar solamente la textura y, como veremos más adelante, serán los mismos elementos a los cuales les redimensionaremos y les aplicaremos los distintos parámetros en cuanto a inclinación, biselado, realizando los cambios correspondientes en cuanto a textura y parámetros de la misma. Con lo cual hemos evitado tener que recear múltiples objetos, tener que colocarlos, aproximarlos, texturizarlos, etc. Esto es una pauta muy aplicable a cualquier tipo de construcción. Por supuesto, la evolución a la hora de duplicarlo tendrá que ir en el sentido en el que va a ir generándose nuestro modelado. En las imágenes ahora vemos cómo, por ejemplo, se convierten esos elementos duplicados que, a pesar de estar unidos y ser ahora un objeto, puesto que estamos editando partes enlazadas, podemos darle la forma de la muestra en cuanto a sus dimensiones y fijémonos sobre todo en la zona donde le estamos dando ese biselado.
Además de en tamaño, también se modifica el corte, el hueco y todos los ajustes de textura, como estamos viendo. Este es un claro ejemplo de lo importante que es no solo aplicar la textura adecuada, sino que la misma esté correctamente parametrizada según las dimensiones de cada cara de ese print. Vemos también que no la hemos posicionado todavía en su lugar, puesto que mantenerla elevada nos permite que sea más cómodo el ajuste de texturas. Estamos viendo también el movimiento de zoom y los acercamientos que nos sirven siempre para ver el ajuste de los prints y la correcta texturización. Es lamentable ver muy buenos modelados que, a pesar de tener muy bien texturizados las superficies grandes, esos laterales estrechos, como hemos definido anteriormente, como es el ejemplo de los que estamos mostrando ahora, sin embargo, han obviado el ajustarlos. Que los prints estén correctamente ajustados y todas sus caras debidamente parametrizadas definirán el buen acabado de una construcción de la que presente esas imperfecciones. Anteriormente lo vimos y volveremos a verlo en los dos prints finales de la construcción, que no solo se modificaron los parámetros de tamaño, corte, biselado, etcétera, sino que en el de posición no solo se modificó el parámetro de altura Z, que es el que colocó las cornisas justo encima de la finalización de la fachada, sino que también había una modificación en el desplazamiento X, debido a que, como estamos viendo, al generar la forma del tejado, el cual lleva una inclinación, para que la cornisa quede adecuadamente ajustada a él y al resto de la estructura. Para dinamizar el ejercicio y también en futuras construcciones, para casos de posición o parámetros que sean iguales en algunos prints, podemos utilizar, editando las partes enlazadas, como estamos haciendo en este caso, utilizar el control C y editando el otro print sobre el que queremos copiar los parámetros y poniendo especial atención en no equivocarnos del casillero correspondiente, hacer control V, especialmente si hablamos de parámetros de posición, ya que el print, si introducimos unos parámetros equivocados, podría desaparecer de nuestro campo de visión. Acabados los dos últimos elementos y debidamente posicionados, procederemos a hacer un repaso de toda la estructura. Apreciaremos que hay un pequeño defecto, el cual corregiremos, y seguidamente lo que haremos es seleccionar los distintos elementos. Algunos ya estaban unidos, otros son prints independientes, y seleccionando cada uno, manteniendo la tecla Shift pulsada, iremos seleccionando todo, y por último el suelo cuadrado, que será el print madre, es decir, el último seleccionado, y le daremos a enlazar. Habilitaremos en la pestaña general todos los permisos, modificable, copiable y transferible, y le renombraremos adecuadamente, enviándoselo al tutor para su evaluación. Espero que este video tutorial les sea de mucha utilidad.